Paz de Cristo, hermano. Gloria a Jesús. Quiero hablarle en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, acerca de la Trinidad, de un Dios trino que no existe. Esta religión la fundaron los paganos, los politeístas, o este título de Trinidad. La fundaron los paganos, los politeístas, los idólatras que adoran a más de un Dios. Y establecen esta Trinidad no según Cristo, sino según los elementos del mundo y el concepto de los hombres que tienen acerca de la divinidad de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Salvador. Dice en el Salmo 90, del versículo 1 al 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no en el nombre de una Trinidad que no existe. Cristo vino del pueblo de los hebreos, y a este pueblo se le enseñó desde el principio que Dios es uno. Para este propósito, o en parte de este propósito, en parte que Dios tomó a este pueblo, el propósito era tomar un pueblo para su nombre dentro de todos los pueblos, para traer al Mesías de ese pueblo. Jesucristo nació de la tribu de Judá, de uno de los 3 hijos de Noé, de Sem. Y no en balde los demonios siguen a los semitas. Dice en el Salmo 90, en el nombre de Jesucristo, Señor, tú nos has sido refugio de generación y en generación, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Está hablando de un Dios, no de 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertido hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Dios nos ha sido refugio en generación y en generación. ¿Cuántas generaciones hay? Se cuentan 14. Y las que siguen. Y sigue siendo el mismo Dios. No se muda, no se cambia. Según las generaciones. La gente tiene, o debe, o debería seguir a Dios en todas las generaciones, porque Dios es eterno y para todos los tiempos. No cambia como cambian las tradiciones de la gente en el mundo. Entonces sería, y le encantaría a Satanás,
que Dios se cambiara y se mudara a cada generación y cada costumbre o tradiciones del mundo. Ahora estamos en el siglo XXI y las generaciones son otras, ha cambiado la cultura. Dios, lógico, lo dejan entre comillas, que Dios tiene que cambiarse. No la gente, no deben de cambiarse porque están tan bien, el mundo está tan bien, tan bueno. Y no, los caminos del mundo no están torcidos, ¿verdad? A ver, el camino del hombre perverso es torcido. Y el camino del hombre perfecto es, siendo torcido, entonces Dios tiene, según la generación, que cambiarse de acuerdo a los caminos torcidos del hombre perverso. Pero Dios dice que Él no justifica, nunca justificará al impío, al delincuente o al transgresor. Estos hablan para acomodar a Satanás en la religión, para sacar ventaja y buscar fama, fortuna y dinero. De todas maneras, cuando se mueren van a una condenación y el dinero no les va a ayudar para ser salvos, o la fama y la fortuna. Están locos. Satanás los tiene alineados. Cuando Jesús viene en el capítulo 28 de Mateo, y el versículo 18 dice: y llegando Jesús se les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Gloria a Dios. ¿Qué significa esto cuando Él dice que toda potestad le es dada en los cielos y en la tierra? Gloria a Jesús. Porque todo está sujeto, estando a Él sujetos los ángeles y las potestades y virtudes. Por eso dice: toda potestad me dada en los cielos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y donde usted quiera imaginarse y pensar está el poder de Dios y la autoridad de Dios por Jesucristo o en Jesucristo. No en tres. En el único Dios que hay, en el único Espíritu eterno que hay. Dios es el Espíritu eterno. No es un ser humano. Ellos le llaman personas. Tres personas distintas, el Dios verdadero. Aquí dice el Señor: ¿a quién me haréis semejante? ¿Con quién me compararéis? ¿Con un muñeco, con una imagen, con un ídolo o con un hombre? No, porque el espíritu se contrista, que el espíritu se enoja, que el espíritu... ¿En quién suceden estas cosas? En las personas. Se le dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual te está sellado para el día de la redención. Pero se le está diciendo al recipiente, no a Dios. Dios no se muda, no se cambia, no tiene que hacer cosas nuevas. Todo está hecho ya desde el principio, antes que naciesen los montes y formase la tierra. Es Dios, perfecto, que no se muda, no se cambia. Y le dice en el 19: por tanto, id. Y aquí está la piedra de tropiezo. ¿Sabe qué significa Jesucristo para mucha gente? Piedra de tropiezo. Piedra de escándalos, piedra de torcer el camino, piedra de no entender quién es Dios, ni cómo es Dios, ni cuántos dioses hay. Piedra de tropiezo y roca de escándalo a los que tropiezan en la palabra, dice Pedro. ¿Por qué tropiezan en la palabra? Porque nadie puede hablar de Dios
sino por el Espíritu de Dios, que habla a través del ser humano, del hombre. Y dice, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Gloria a Dios. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siempre estuvo el Espíritu de Cristo en los profetas. Siempre estuvo el Espíritu de Dios en los profetas, que es el mismo Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu, es el mismo Dios. No hay dos espíritus, ni dos personas, ni tres con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. O sea, Dios es Espíritu, la primera persona. No la tercera persona de una Santísima Trinidad que se inventaron. Los que inventaron la orden de la Trinidad. Han torcido las Escrituras, han torcido la interpretación de las Escrituras. ¿Por qué? Porque le falta el Espíritu de Dios. Y es el único que revela la verdad al hombre. Porque el Espíritu del hombre le revela y le enseña lo que Él es. Porque nadie sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él. Así nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él. Y el que revela al hombre las cosas que son de Dios por su Espíritu. No por el Espíritu del hombre, por el Espíritu de Dios en el hombre. Gloria a Jesús. Por tanto, ahí y doctrinar, o sea, enseñarle a todos los gentiles, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué significa esto, Padre, Hijo y Espíritu Santo? No es una Trinidad. Jesucristo no es un pagano, no es un trinitario para dar este mandamiento, o establecer una Trinidad, o un paganismo, o un politeísmo. Entonces los que tropiezan en la palabra, que ya están destinados para esto, gloria a Dios, están destinados para esto. Gloria a Dios. Porque dice Pedro que, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros o doctores, que introducirán encubiertamente herejía de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. Dicen que va para el cielo. Pero acá dice que hay perdición acelerada para estos que tienen torcido el camino, a los perversos. O los que no interpretan la Escritura, o no pueden. Perdición acelerada, rechazado. Versículo 2, estoy leyendo en 2 de Pedro capítulo 2. Y el versículo 2 dice, muchos seguirán sus disoluciones, o sea, sus corrupciones. Por lo cual el camino de la verdad será blasfemado. ¿Quién es el camino de la verdad que es blasfemado? Jesucristo mismo. O sea, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y cuando dice aquí, por los cuales el camino de la verdad, o sea, Jesucristo mismo, será blasfemado. Ustedes están predicando a Jesucristo según ellos, pero según Dios, sin entender y interpretar las Escrituras, están blasfemando el nombre de Jesucristo. ¿Y qué harán en el día que Cristo aparezca por aquí? Y digan, Señor, en tu nombre hemos lanzado demonios, hemos predicado y hemos hecho sanidades. Apartados de mí, obradores de maldad, obradores de iniquidad, no os conozco. Estos blasfemos. Blasfeman a Cristo por avaricia, por codicia, por ambición. Estos son frutos de la carne. Dice, por avaricia, harán mercaderías de vosotros con palabras fingidas, son hipócritas, sobre los cuales la condenación
ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. O sea, en vez de estar garantizado a esperar a alcanzar la vida eterna, la salvación eterna, estos serán resucitados para condenación. ¿Usted cree que un blasfemo que blasfema a Cristo automáticamente está negando a Cristo? Porque quien está blasfemando a Cristo en él es el mismo Satanás, que es enemigo de Dios. Y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Satanás es astuto. Sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, no, ya están condenados pues, sentenciados a muerte, porque Dios antes que sucedan las cosas ya lo sabe, ya ha decretado, y lo está diciendo aquí en la Escritura. Ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. La perdición está despierta. La ira de Dios está sobre las cabezas del impío, del perverso, del mentiroso, del egoísta, del blasfemo, del codicioso, de la avaricia, del engaño, de la maldición de la carne. Está pensando con una conciencia sucia. Y lo único que puede suceder en esta persona es, como dice el capítulo 3 de los Hechos. Empero Dios, Hechos capítulo 3, versículo 18. Empero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, pues vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que ha hablado Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el principio. Jesucristo abrió el camino, fue al Calvario, fue a la cruz, nunca pecó, ni se encontró engaño en su boca, pero cargó Dios en la persona de Jesucristo como el Hijo de Dios, Hijo de Espíritu. Son los hijos de Dios. Y cargó en él todos los pecados de la humanidad, de todos los que se arrepientan, por supuesto, y acepten a Jesucristo como su Salvador. Cristo cumple. Dios carga en él todos los pecados de la humanidad. Y hace un cruento sacrificio, un sacrificio cruento, un sacrificio vivo, lo sufrió en carne viva por la humanidad, por los pecados de la humanidad. Ahora los charlatanes estos no consideran el sacrificio de Cristo y quieren hacer negocios, quieren hacer business, todo el mundo quiere ser reverendo, todo el mundo quiere ser predicador sin saber nada de nada. Ignorantes es lo que son. No se le puede... Cristianos, el cuerpo de Cristo, Cristo la cabeza de este cuerpo, con un codicioso, un avariento, un ambicioso. No, hay un cementerio que se llama el sepulcro de la codicia. El codicioso se va a llevar esa codicia en su carne hasta el día de la muerte, y se llama el sepulcro donde lo van a enterrar, sepulcro de codicia. Jesús murió por el pecado de la humanidad, en su cuerpo lo condenó al pecado. Falleció, murió en la carne, fue quitado de la cruz y sepultado. Y al tercer día resucitó de entre los muertos, no quedó muerto, resucitó, porque tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. Nadie se la podía quedar, no se la podía quitar. Era imposible ser retenido de la muerte, porque
estaba Dios con él. O sea, el Espíritu, cuando dice que si creyeres que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, está hablando del Espíritu eterno del mismo Dios, que tiene el poder para poner la vida y volverla a tomar. Nadie se la quita. Es Dios soberano sobre todas las cosas. No hay una Trinidad aquí. Está Jesucristo como el Hijo de Dios, y a quien se le llama Padre es a Dios o al Espíritu Eterno. O sea, como él decía, yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Pero cuando habla del Padre está hablando del Espíritu Eterno, que es Dios. A ese se le llama Padre. Pero no es un Padre aparte de Dios, ni es un Dios aparte del Espíritu Santo, como para una tercera persona de la Santísima Trinidad. Error. Garrafal, espiritualmente hablando. Y niegan al Señor. Cuando usted niega el nombre de Jesucristo por una Trinidad, usted está blasfemando y a la vez negando el poder de Dios en Jesucristo. Gloria a Jesús. ¿Quién es Jesús? Mírenlo en Romanos. O sea, tal vez van a decir, que hay dos espíritus. No, es el mismo. Gloria a Dios. Romanos 8. Gloria a Dios. Versículo 9, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, el Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿De quién? ¿De Dios o de Cristo? Si alguno no tiene el Espíritu, mas vosotros no estáis en la carne, pues en la carne nadie puede agradar a Dios, ni sujetarse a Dios, ni obedecer a Dios. Hace lo suyo, lo del ego, lo que Dios ha puesto en su carne, o lo que el diablo ha puesto en su carne. Porque carne y sangre no suben ni tienen revelación. Dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es, esto es cuestionable, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea, el Espíritu de Dios es uno y el Espíritu de Dios es otro. Trinitarios. Es el mismo Espíritu. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora, ¿cuál era el Espíritu que estaba en los profetas? El Trinitario dirán Dios, el Espíritu de Dios, no, Jesucristo. El Espíritu de Cristo que estaba en los profetas. Y hablaba. Gloria a Dios. Gloria al Salvador. Gloria al Salvador. El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Entonces se sabe que Dios ha hablado a través de los profetas. Entonces, si el Espíritu de Dios ha hablado en los profetas, ¿por qué aquí dice que el Espíritu de Cristo estaba hablando en los profetas? ¿Cuántos espíritus hay? ¿Cuántos dioses hay? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? Estoy hablándole directamente a los trinitarios. Y al oyente que no conoce a Dios. Al oyente que no sabe quién es el Padre, ni quién es el Hijo, ni quién es el Espíritu. Sino a quien Cristo se lo quiere revelar. Dice 1 Pedro 1:10, de la cual saludo, salvación. Los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir. La ley nos traía la gracia. Gloria a Dios. Que había de venir o manifestarse. La ley por Moisés, la gracia por Cristo.
La ley fue un ayo para traernos a Cristo, que es la gracia de Cristo en nosotros. La gracia que había de venir a vosotros inquiriendo y diligentemente buscado, escudriñando cuánto, cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ello. ¿Qué espíritu estaba en los profetas? ¿No dice la Escritura que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Entonces, ese Espíritu de Cristo no es el Espíritu de Dios, es el mismo Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu de Dios. ¿Cuántos espíritus hay? ¿Cuántos dioses hay? Si Dios habla a través de los profetas, y aquí dice que el Espíritu de Cristo estaba en ellos, el cual pronunciaba, profetizaba lo que había de suceder. Entonces, ¿dónde queda una Trinidad aquí? O dos espíritus, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios, que es el mismo Dios y el mismo Espíritu, es el que siempre ha hablado en los profetas, el que siempre habló en Jesucristo, el que siempre habló en los apóstoles, no en los trinitarios. Ese espíritu lo cogieron de Roma, de una interpretación equivocada, a propósito, adrede, porque el cuerpo vicario de Cristo significa el reemplazamiento de Jesucristo por los papistas. Roma. Iglesia católica, apostólica, romana. ¿Qué tiene que ver con la iglesia de Cristo? Iglesia católica, robado, por lo menos el catolicismo, el apostolado fue usurpado a finales del segundo siglo, pero ellos no tienen nada de apóstoles. Los apóstoles tenían la doctrina del Espíritu, estos tienen la doctrina del mismo diablo. Católico porque palabra católica quiere decir universal, sí, se metieron a todo el mundo. Apostólicos, mentira, embuste. Si fueran apostólicos, tuvieran la doctrina del Espíritu de Dios. Romanos sí son romanos porque fue Roma el que dejó de perseguir. En el tiempo de Constantino dejaron de perseguir a la iglesia y la subió Roma, Constantino, al nivel del imperio de Roma. La iglesia fue casada con el mundo. Y de ahí los concilios, 325, el establecimiento de la Pascua y la fiesta de la Trinidad y todas esas cosas. Constantino se convirtió en el director del dogma católico. Y al dogma católico, los católicos lo hicieron ley. Y persiguieron, la Inquisición ha perseguido al cristianismo a capa y espada, porque es Satanás detrás de ellos. A ver si alguien lo niega. Podría ser los trinitarios o los carnales estos que han blasfemado a Jesucristo con una Trinidad, poniendo a Cristo como un mentiroso, o como un trinitario, o como un politeísta. No, Jesucristo viene del pueblo que cree en un solo Dios, no un politeísmo, sino un monoteísmo. Monoteísmo, un Dios; politeísmo, varios dioses. Principales dioses que tiene Roma son 12, y después todo lo que se inventan ahí. El Papa, cuando nace el niño, traen un niño con un muñeco de plástico y lo besa como el niño Dios. Es un salvajismo moral, ya no digamos espiritual. El Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Y todos sabemos que el Espíritu de Cristo, o el Espíritu de Dios, como dice en segunda de Pedro, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Salvador. Dice que segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética.
más penetrante, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La luz de Cristo. Cuando no hay luz hay tinieblas, pero cuando viene la luz las tinieblas desaparecen. Esto tiene que desaparecer de los que a propósito hacen tinieblas de la luz. Para que la luz permanezca en ellos cuando se conviertan de puro corazón a Jesucristo, que es la luz del mundo y la luz de todo hombre que viene a este mundo. Entendiendo primero esto, versículo 20, que ninguna profecía de las Escrituras es de particular interpretación, o sea, privada. Esto es mío, esto es mío. No es de particular interpretación, no es de nadie la interpretación. Pues yo tengo esto porque a mí me es dado. Porque la profecía, versículo 21, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana. Yo aquí, yo allá, no. Por eso es que no es de particular interpretación. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablando, siendo inspirados, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y si allá donde leíamos dice que el Espíritu de Cristo hablaba en los profetas, y aquí dice que el Espíritu Santo hablaba en los profetas, entonces el Espíritu de Cristo no es el mismo Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Espíritu de Dios, el único Dios que existe. ¿Podrá un trinitario pararse aquí frente a esta escritura del Espíritu de Dios hablando o decir no, la Trinidad existe? No, son blasfemos, engañadores, torcidos sus caminos. Gloria a Dios. Si alguno se molesta, gloria a Dios. Busque cómo aprender. No, instituto, seminario, todo eso es bueno. Busque a Dios para que le enseñe. Busque al Espíritu de Dios para que le enseñe. En Juan dice el Señor, capítulo 7. El apóstol Pablo no fue enseñado de los hombres, sino por revelación de Dios. Aprendió la doctrina. Y todos nosotros, yo mismo, William Banega es mi nombre, no he aprendido de los hombres, he aprendido de Dios. Recorrí el mundo religioso para saber dónde encontraba la verdad que me revelaban las Escrituras. Jamás encontré a nadie hasta que encontré un grupito por allí que confirmé con ellos la verdad de Dios. Fue un poco duro para el hermano porque venía yo de muchos años ya y hacía muchas preguntas. Y el hermano pues se molestaba un poco, pero aguantó la pregunta. Gloria a Dios. Dice que en Juan 7, versículo 14 dice al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y maravillábanse los judíos diciendo, ¿cómo sabe esta letra no habiendo aprendido? O sea, este no ha ido a la universidad, ni tiene escuela, es ignorante, es del campo. Todos se imaginaban ellos. Somos expertos en las ideas y las imaginaciones. Carne, no revela ni enseña nada. El hombre humano en su naturaleza es una bestia torpe.
Dice que todo hombre se embrutece y le falta ciencia, o sea, conocimiento. Se embrutecen como bestias brutas en su humanidad, en su ego, en su yo. Y no aprenden, nunca aprenden. Y nunca dejan de aprender y están ahí. ¿Cómo sabe este letra no habiendo aprendido? Dice que lo más vil del mundo cogió Dios para avergonzar a los sabios, o lo que no es para deshacer lo que es, o lo que no es para hacer lo que es, para deshacer lo que es. Déjame verlo en la escritura. Lo más vil. Gloria a Dios. 1 Corintios. Y voy a volver aquí a Juan 7. Dice, capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 28, y lo más vil del mundo, y lo menospreciado escoge Dios y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Con qué propósito? Dice, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Esto ahora es común y corriente, que el ego del hombre se exalte y se eleve, se glorifique él mismo. Incluso Roma glorificaba a los emperadores, delincuentes. Glorificar es exaltarlo a gloria de un honor que no les corresponde, no les pertenece. Dice, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Es lo común que hay ahora. Todos dicen, oh, yo soy, y yo aquí, y yo allá, y el reverendo, y aquí, lo contrario al mandamiento del Espíritu, para que ninguna carne se jacte en su presencia. ¿Por qué? Porque su carne, usted es enemigo de Dios, y la ira de Dios está sobre usted, sobre su cabeza. Lo va a matar cuando menos se espere, o en el juicio sale condenado por la guapería de creerse que es alguien en la presencia de Dios. Es atrevido, no tiene respeto a Dios, no tiene temor a Dios. Es ignorante, bestia bruta. Dice, para que nadie, dice, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios de lo que, dice que le escogió Dios, y lo que no es, que no son nada, sin Dios y sin esperanza en el mundo, no son nada ni nadie. Los viles, los perversos, los mentirosos, los caminos de esta gente son torcidos. Este tipo de personas en su carne no se puede jactar delante en la presencia de Dios. Y yo. No. Para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mire, hermano, no sea insensato, no sea ignorante. Si usted se jacta en la presencia de Dios, se jacta en su carne, y más acelera el juicio de Dios sobre su cabeza, la ira de Dios sobre su cabeza. Despierte de los muertos para que le alumbre a Cristo. ¿Por qué? Porque dicen en 30, más de él sois vosotros en Cristo Jesús. ¿Eres de Cristo? Mal de él sois vosotros en Cristo Jesús. Los que son de Cristo hay diferencia, mucha. Con el humano terrenal corrupto mortal, y con el celestial que es transformado por el poder de Dios, semejante al cuerpo de Cristo. Mas el de sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, o por el Espíritu de Dios, sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor, deje de gloriarse en su carne. Gloríese en el Señor, en el Espíritu de Dios, no en su carne. Porque si se gloria en su carne, usted está acelerando el juicio de Dios contra usted mismo. Gloria a Dios. Vamos a Juan otra vez, donde estaba. Cuando decía, ¿cómo sabe este letra no habiendo aprendido? Jesús, que es Dios en él, el Espíritu de Dios, que tiene discernimiento, sabe todos los pensamientos y todas las cosas.
de que la gente sin hablar, solo de murmurar, él miraba los pensamientos. Y lo sigue siendo, porque es Dios, manifestado en carne. Y en carne se llamaría Hijo de Dios, pero era Dios en él y con él. O sea, el Espíritu. Respondióle Jesús y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Está hablando del Espíritu de Dios. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo su propia gloria busca, más el que habla gloria a Dios, más el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. El que quisiera hacer su voluntad. Primero dice, mi doctrina no es mía. Versículo 18. Respondióle Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino aquel que me envió. ¿Acaso todas las religiones no tienen su propia doctrina? Ellos, unos son pentecostales, otros son bautistas, otros son metodistas, otros son presbiterianos, otros son musulmanes, otros son, en fin. Cada quien tiene su propio espíritu de doctrina. Pero jamás pueden decir como Jesús. Jamás de los jamases podrán decir los reverendos que lo que predican viene del Espíritu Santo de Dios, viene de su ego, de su enseñanza, de su saber, de sus doctrinas que se han inventado. Pero Jesucristo dice que habrá un rebaño y un pastor, donde van a caber todas estas herejías de congregaciones y de iglesias. Dice que la iglesia de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo como la cabeza de la iglesia, o el que dirige y enseña, y da enseñanza y alimentación a la iglesia como su cuerpo. Entonces, con tantas religiones y con tantas doctrinas, ¿cómo hará Jesús para estar de cabeza o ser cabeza de ese cuerpo de doctrina o ese cuerpo de religión? Habrían que haber muchos espíritus, muchos dioses. Porque cuando se presenten a Cristo le dirán, bueno, yo soy bautista, tengo mi religión, y mi pastor es fulano y tal. Y el pastor dice, bueno, esta es mi iglesia. Cuando se presenta el pastor ante Cristo le va a decir, Señor, aquí te traigo mi iglesia, que yo no me gané con mi muerte o con mi sangre o con mi sacrificio. Yo sé que te la ganaste tú, pero yo la tomé para mí. Oh, discúlpame, pero aquí está. Esta está mi iglesia, que yo pues digo que no me la gané, o fuiste tú, pero es mi iglesia, aquí en la tierra. Yo la busqué, yo la elegí, yo le impartí mi doctrina, mis ideas, y esta es mi iglesia. Es un ladrón, dice Jesucristo, que el que no entra por la puerta es un ladrón, es un asalariado, y que no es el pastor de las ovejas, pero ellos dicen que son dueños de la iglesia. Pues llega el pentecostal y después dice, Señor, aquí está mi iglesia, te la presento, te la traigo y te la voy a regalar. Entonces, la iglesia que tenga Jesucristo, o para que Él se convierta en la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, tienen que ser de estas herejías o estas religiones que el hombre se ha ganado para dársela de regalo a Jesucristo. Entonces, el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, ¿dónde queda? No la necesitamos, porque Dios tiene agentes, que en vez del Espíritu de Dios que llame a la gente, como le llaman los trinitarios, el agente, que el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, el agente. Entonces ya no necesitamos el Espíritu de Dios para que traiga a la gente, porque los reverendos y los religiosos trabajan para Cristo, primeramente para ellos, con diezmo y ofrenda, y después se le entregan a Cristo. Le aquí te traigo esto que yo me gané con mi trabajo. Bueno, no está perfeccionada, ni es santa, ni creo que tenga salvación. Ahora yo te lo digo a ti para que tú la salves, o la mandas al purgatorio, para que se santifiquen allí con el fuego, que es la antesala del infierno. Porque aunque digan mi iglesia, y aunque ellos se la ganaron, como dirían o dicen, no la pueden santificar.
ni pueden perdonar pecados. La sangre de Cristo es lo único que perdona pecados, el sacrificio cruento de Cristo, y el único que puede perdonar pecados es Dios. Así que el hombre no puede hacer nada por su iglesia. Sin embargo, al final, tal vez ni siquiera se le presenten a Cristo, porque dicen que es de Cristo, la gloria es para Cristo. Oh, la gloria es tuya, Señor, pero aquí mando yo porque está en mi iglesia. ¿Cómo se va a presentar este predicador ante Cristo? ¿Cómo va a presentar a estos fieles que le llama la iglesia católica ante Cristo? Dirá Cristo: oh sí, estos son mis hijos, que yo engendré por mi palabra, por mi espíritu, o yo me sacrifiqué por ellos y yo los redimí, o yo les perdoné los pecados. Sí, vengan aquí porque ya me los está entregando este inmundo. Lo va a vomitar Dios, les guste o no les guste, Dios los va a vomitar. Y dirán: en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre lanzamos demonios. Están usando el nombre de Jesucristo. Eso no tiene autoridad aparte, es Dios, es Cristo. Pero la eficacia de ellos, si es que sucede, porque el diablo es mentiroso también, pero si llegara a suceder, la autoridad siempre es de Cristo. Y ellos no son instrumentos de Cristo. Hablan de Cristo, Cristo responde. No se queda callado o escondido. Pero ellos tienen un juicio de condenación. Y los que han sido engañados por la predicación de ellos tampoco tienen nada que ver con Cristo. Los que se bautizan en el nombre del Padre y Espíritu Santo se están bautizando en los títulos. No es en el nombre que es dado a los hombres para ser salvos. Este nombre tiene que ser invocado. Porque el bautismo representa la muerte y resurrección de Jesucristo. La muerte murió, resucita, venció a la muerte. Y si no simbolizan este bautismo como la eficacia de esa verdad del bautismo de la muerte y la resurrección de Jesucristo se puede ser efectiva en usted. Cuando usted niega, los escribas o los fariseos, los escribas, negaron contra ellos mismos el bautismo de Juan. ¿Y el bautismo de Juan de dónde era? ¿Quién envió a Juan a bautizar? El bautismo no salva. Claro que el bautismo no salva. Dice aquí que me voy a ir un poquito más, pero quiero antes déjalo decirlo ahora. Primera de Pedro, gloria a Dios, capítulo 3 de Primera de Pedro. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Qué significa ser vivificado? Tener vida. Él nunca podía morir porque el Espíritu de Dios estaba en él. Murió en la carne, no en el Espíritu. Y el propósito dice que, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevar, ¿con qué plan se sacrificó Jesús? Para llevarnos a Dios. Sin mancha y sin pecado, como dice Efesios 5:26, lavados, limpios con agua, o lavados con agua limpia, que significa el bautismo. Gloria a Jesús. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados de justos, por los injustos, para llevarnos a Dios, no para hacer un show de religión, para llevarnos a Dios, para perdonar pecados. Para el que se arrepiente y se convierte. Si usted no se arrepiente, se convierte, usted se queda en la misma situación en que estaba, muerto en delitos y pecados. Tiene que haber arrepentimiento, reconocimiento de sus pecados, reconocerse a sí mismo. ¿Quién eres tú? Si no te conoces a ti mismo, estás más perdido. Bueno, no te puedo ni comparar. No te conoces a ti mismo, pues perdiste el sentido de la conciencia, ya andas no tienes espíritu, por supuesto, el Espíritu de Dios no hay en ti, porque estás muerto.
El único que vive es el que tiene el Espíritu de Dios. Y si tú no entiendes, no tienes el Espíritu de Dios, estás muerto espiritualmente y andas en tu propia carne haciendo la voluntad de tu carne y de los elementos comparando las cosas de Dios con elementos del mundo, y Satanás dirigiéndote en tu carne. Pues Satanás en tu carne no te va a dirigir a Dios, te va a dirigir al mundo y a las cosas del mundo, a las obras de la carne. Y no quieren entender. Hay un hombre en especial que no quiere entender o no puede entender. Yo pienso que Dios, no sé qué pasa con este individuo. Es justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, o sea, vivo en espíritu. Gloria a Dios.